Hace unos días conocimos el comunicado de la Corte Constitucional sobre la sentencia SU 095 de 2018 y aunque todavía no conocemos el texto completo del fallo, sí conocemos algunos comunicados que ante la prensa ha hecho la magistrada ponente del mismo, el comunicado de la empresa Manzarobar y el comunicado de la Corte Constitucional. A partir de ellos es posible advertir una serie de implicaciones, no solo respecto a las llamadas consultas populares mineras, sino con respecto al Estado social de derecho en general y para instituciones tan importantes como los mecanismos de participación y la tutela como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. Entonces, vemos este fallo como regresivo en por lo menos 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos, relativo a la democracia participativa, que es uno de los pilares fundamentales de la Constitución del 91 y que busca la implicación de la comunidad en la toma de decisiones que los afectan. Uno de esos mecanismos es el de las consultas populares, que está reglamentado en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y en la Ley 136 de 1994 relativa al régimen municipal, y que en ese sentido vincula a los municipios con la democracia y la toma de decisiones, mostrando que esa toma de decisiones sea más por las personas que se van a ver afectadas por esas decisiones. Llama mucho la atención que en el comunicado de la Corte habla sobre un déficit de participación en esa toma de decisiones sobre asuntos mineros, y llama la atención porque a pesar de que la Corte ha dicho esto en otras sentencias como la T445 de 2016, al parecer con esta SU se cercena ese mecanismo de participación de las consultas populares, consultas que ya hemos dicho están suficientemente reguladas y además tienen controles de diferentes ramas del poder público, y vemos esos controles por ejemplo con los controles de los consejos y de los tribunales administrativos. Un segundo asunto regresivo es el que tiene que ver con la autonomía territorial, que constituye uno de los principios estructurales del Estado, dirigidos a materializarse en varios elementos. El primero, en consideración al municipio como entidad fundamental del Estado, y en segundo lugar, como el ejercicio de sus competencias propias de decidir sobre asuntos de carácter local, entre ellos los que puedan afectar la vocación y los usos del suelo y el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. La Constitución aquí es preciso advertir que ha reconocido la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, pero el Estado no se entiende solamente como las entidades de orden central y nacional, sino todos los niveles territoriales, lo que por supuesto incluye a los municipios, que como ya habíamos dicho, se entiende por entidad fundamental del Estado, según el artículo 311 de la Constitución. Considerar entonces que la decisión sobre los recursos naturales solamente recae en las autoridades de orden nacional es desconocer ese rol de los municipios en el Estado social de derecho, y en ese aspecto se ve un vacío, en tanto que la sentencia parece ser un llamado a que se haga una concertación con las entidades, que se haga una concertación con esas entidades, una concertación que no se encuentra aún. No existen parámetros claros para esa concertación, y la Corte le da una orden al Congreso para que en un plazo de 2 años defina los parámetros de esa concertación. Esto nos genera un vacío que en principio es de 2 años, lo cual ya es suficientemente grave, pero que puede ser aún mayor atendiendo a cómo se ha comportado la Corte con órdenes similares en diferentes aspectos, también en el aspecto de la minería, que según la sentencia C366 de 2011 le dio una orden al Congreso para hacer un nuevo código de minería, que por supuesto todavía no se ha hecho. Un tercer aspecto tiene que ver con la inseguridad jurídica, y a pesar de que hemos visto en diferentes declaraciones, sobre todo de la empresa y de distintas defensores de la minería, que este fallo devuelve la seguridad jurídica, por el contrario vemos problemas de seguridad jurídica precisamente con respecto a los derechos políticos, por ejemplo los derechos políticos de los habitantes que ya ejercieron su derecho al voto y que ahora se ve desconocido, como de quienes en otras consultas populares ya también habían tomado decisiones y esta sentencia de unificación las deja en un limbo. Otro aspecto que tiene que ver con la seguridad jurídica es relativo al artículo 33 de la Ley 136 del 94, artículo que se encuentra vigente y que implica la obligación de hacer consultas mineras, de hacer consultas populares siempre que haya una amenaza con cambiar la vocación de los usos del suelo, es decir, es obligatorio hacer estas consultas populares cuando se den estas situaciones, y esta obligatoriedad ha sido reconocida así por el Consejo de Estado en sentencias reiteradas e incluso unas muy recientes, una incluso de la semana pasada.
Un último aspecto que no ha sido muy resaltado, pero que es muy importante, tiene que ver con las llamadas tutelas contra sentencias. Y es que el precedente judicial ha sido muy claro en que esta tutela contra la sentencia no es una instancia nueva, ni es una forma de subsanar la inacción de la parte para revivir oportunidades procesales vencidas. Y eso es justamente lo que ocurre en esta sentencia, porque la parte tutelante no intervino ante el Tribunal Administrativo del Meta en la oportunidad que tuvo para ello. Entonces acá está reviviendo una oportunidad procesal que ya está vencida y usando este mecanismo como una tercera instancia, lo cual desvirtúa todo el mecanismo de la tutela contra sentencia. Además de estas implicaciones jurídicas, hay que resaltar que también hay unas repercusiones políticas, sobre todo en un país en el que en este momento se están dando tantos conflictos socioambientales, que ha aumentado el desplazamiento por desarrollo, que hay tantos homicidios de líderes sociales y ambientales, y todo esto hace que esto no contribuya con la paz territorial.